Propuestas de crecimiento. Recuperación de valores. Hoy es el día. Conocimiento de la realidad. Hoy es el día. Bien, vamos a hacer una conexión que para nosotros nos genera mucha expectativa. Vamos a hablar con Patricia Tapatá, quien ha dado una contundente respuesta como miembro de misión de la ONU sobre Venezuela, a Cuba y países aliados a la dictadura de Maduro. Y dice, una democracia robusta al servicio de los más débiles no encarcela a niños y adolescentes, no los mantiene por 50 días sin asistencia legal ni presencia de familiares, sin presencia, ¿no?, de familiares durante las audiencias. Una democracia robusta no cierra emisoras de radio, no persigue periodistas ni interviene partidos políticos inhabilitando a sus candidatos, entre muchos atropellos a los derechos políticos. Una democracia robusta investiga violaciones a derechos humanos y sanciona a sus autores. Una democracia robusta no realiza audiencias en la noche sin anuncio previo o en lugares secretos de manera que no puedan verificarse. Permite el acceso a abogados designados por las víctimas y acceso a los expedientes judiciales que darían sustento legal a los arrestos. Finalmente, una democracia robusta no persigue a los ciudadanos por causa de su identidad política. Es un gusto entonces, Patricia Tapatá, de encontrarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos en qué lugar del mundo. Buenas tardes, Nora. Buenas tardes, buenas noches. No sé en qué lugar del mundo estás. No, yo ya volví, estoy en Argentina. Ah, perfecto. En la provincia de Buenos Aires, sí, ya Muy estoy bien. de regreso. Muy bien. Solo voy 2 veces al año junto con mis colegas de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela para informar al Consejo sobre el resultado de nuestras investigaciones. Bien, contame, yo ya no hablo más, yo quiero escucharte a vos. Contame cómo ves el panorama, incluso también contame cómo ves la postura de Milei, ¿no?, de nuestro presidente respecto a Venezuela ya lo decimos, al dictador Maduro. No lo podemos decir, no lo podemos denominar de otra manera, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a hacer algunas aclaraciones previas. Yo soy miembro de esta misión, en inglés se llama Fact Finding Mission. Bien. Con Venezuela, tiene un nombre un poco más breve y fácil de recordar. Esto es un mecanismo especial del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es uno de los órganos de la ONU, está la Asamblea, que es donde acaba de hablar el presidente Milei y muchos otros presidentes, que tiene sede en Nueva York, y está el Consejo integrado por 47 países en Ginebra. Bien. Cuando el Consejo de Derechos Humanos evalúa que hay problemas graves de derechos humanos, genera algún tipo de mecanismo, en este caso son las comisiones de investigación, como la que yo integro, junto a otros 2 colegas, uno de la región y una que es una abogada portuguesa. Entonces, después de esta aclaración, quisiera decir que yo no voy a pronunciarme sobre las opiniones, porque no podemos, por el principio de imparcialidad, neutralidad que sostenemos para nuestra tarea, no voy a pronunciarme sobre la actitud o las cosas que ha dicho el presidente Milei, solo voy a decir que como Argentina sería de una enorme tristeza asistir a un retroceso tan grande como dejar de apoyar una agenda de desarrollo, de paz y de respeto a los derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, Nora, quería decir que lo que tú leíste al inicio es una respuesta que yo doy con lo que se cerró nuestra intervención ante el Consejo. Nosotros leemos nuestra presidenta, Marta Baliñas, lee un resumen
de los principales hallazgos de nuestras investigaciones, que se hace una vez al año, después en marzo hacemos una actualización, y después que leemos nuestros hallazgos centrales, los países intervienen. Y Cuba, en nombre de varios países, hizo una intervención donde calificó al régimen político de la República Bolivariana de Venezuela como una democracia robusta. Y por eso es que hice esta respuesta pormenorizada, porque esos son los principales problemas, gravísimos problemas, que afronta hoy Venezuela. Claro, claro. Yo puedo seguir mencionando, pero quizás tú quieres preguntar. No, yo quisiera que te expidas, sí, dentro de de las posibilidades lógicas, técnicas tuyas, que te expidas sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Que me parece que es lo más importante. Perfecto. Y me da la sensación de que es sumamente necesario que los medios no olviden el tema, ¿no? Acá estamos viendo, Venezuela debe poner fin a violaciones de derechos humanos tras las elecciones y demás, ¿no? Me gustaría que te expidas al respecto, porque no es fácil encontrar quien nos hable del tema de la manera, con el conocimiento que sin lugar a dudas tenés, obvio, ¿no? Y ya he leído. Así que te escuchamos. Vamos para adelante entonces. Vamos para adelante. Sí. Preguntar. Exacto. A ver, esta misión se creó en el año 2019 para investigar los graves problemas a derechos humanos que tiene Venezuela desde el 2014 en adelante, cuando hubo hechos de gravísima, de muy alto nivel en el sentido de gravedad, de atentados a los derechos humanos. Nosotros tenemos un mandato que nos indica que tenemos que investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o basada en género. Uh-huh. Con ese marco, nosotros hemos ido informando cada año y profundizando en los distintos aspectos, con la conclusión, porque si no sería interminable, de que el aparato estatal de la República Bolivariana de Venezuela se ensambla en sus tres poderes que no guardan ningún nivel de independencia, se ensamblan como un mecanismo que abarca todos los ámbitos de la vida social y política de los venezolanos, destinados a silenciar y a callar todo atisbo de expresión crítica o de disidencia. Exacto. En ese sentido, dependiendo de las coyunturas, el gobierno lleva adelante planes de represión que afectan más, por ejemplo, a población vulnerable de los sectores populares, a dirigentes políticos, a defensores de derechos humanos y, en particular, y ya que estamos hablando en un medio de comunicación, a los medios de comunicación. Exacto. Para el año 2022 se habían cerrado más de 300 emisoras de radio. No hay prácticamente prensa escrita, sino aquellas que son adictas, a través del control del papel, pero también de todo tipo de señal que pueda emitirse a través de medios digitales o de internet. En Venezuela hay cantidad de accesos a sean medios más formales y con mucha trayectoria, o a medios alternativos de aquellos que crecieron en YouTube o en las redes sociales. Las señales están anuladas vía la entidad que controla todas las comunicaciones en Venezuela, además de una restricción propia que Venezuela tiene de manera absolutamente frecuente, cortes de luz prolongados, por lo tanto no hay acceso a la comunicación. Claro. Sin embargo, en este último año, nosotros analizamos la represión en el marco de un proceso electoral. El gobierno de Venezuela firmó el año pasado, en el mes de octubre, los acuerdos de Barbados,
en el cual tomaba una cantidad de compromisos para llevar adelante un proceso electoral Claro, con algunas reglas mínimas de equidad y transparencia. claro. Esto, sin embargo, no sucedió. Ujú. Las elecciones fueron el 28 de julio. Es conocido que muy rápidamente el Consejo Nacional Electoral, que al igual que otras instituciones del Estado venezolano, están totalmente controladas y responden al Poder Ejecutivo, informó rápidamente que el presidente Nicolás Maduro había resultado reelecto y se generó un problema grave porque no tuvieron ninguna posibilidad de mostrar las actas que tanto a nivel nacional como internacional se reclamaban. A partir de entonces, o sea, en el post 28 de julio, pero también había sucedido durante la campaña, la represión se intensifica enfocándose en dos niveles. Por un lado, en las protestas callejeras, que fueron durante los primeros días absolutamente masivas, y por otro lado, en la represión selectiva dirigida a líderes y lideresas políticas, a dirigentes sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas. En ese marco se produjeron 25 muertes, cientos de heridos y alrededor, nosotros por lo menos pudimos registrar, más de 1.600 detenidos. El gobierno habla de 2.200. Claro. Sin embargo, esas detenciones, es un punto muy importante para señalar, Sí. esas detenciones constituyen lo que se llama detenciones arbitrarias. Voy a decirlo muy rápidamente para que esto no sea un monólogo. Las detenciones arbitrarias son aquellas detenciones que no respetan las garantías mínimas del debido proceso. Claro. Y adicionalmente, con acusaciones gravísimas. Las acusaciones que ha manejado el gobierno en esta ola de represión han sido conspiración, traición a la patria, terrorismo e instigación al odio. Todos delitos, acusaciones de delitos que tienen penas de 30 años o más. Ahora, si vos me permitís, de paso te doy un tiempito para que respires, pobre, que te dejaba hablar. No, yo lo que me parece interesante destacar y que todos lo vimos, yo por lo menos seguí atentamente las elecciones y me llamaba la atención la gente, cómo estaba con coraje, con valor y convencida que se iba a ganar, convencida que la gente votaba y que realmente se iba a terminar con esto. Eso fue lo que más nos dolió, ¿no? Los que veíamos todo el proceso eleccionario desde otros países. Entonces, la desilusión obviamente y encima la represión que le sigue, tal como estás describiendo vos, y estos hechos realmente son inadmisibles, ¿no? Inadmisibles y ¿cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? Definitivamente es un problema. Total. Hay una situación de impas por el desconocimiento de los resultados electorales. Claro. Hay un hecho bastante inédito, que es que la oposición al gobierno bolivariano está constituida por primera vez, después de muchos años, en una coalición que ha permanecido totalmente unida. Claro. Y al parecer esto no fue previsto por quienes creyeron que era relativamente fácil ir a una reelección. Una cuestión interesante, y lo doy solamente a título informativo, está en los medios de acceso público, es que la coalición opositora está conformada por gente del Partido Comunista o de partidos de izquierda hasta los sectores más conservadores, porque tienen un objetivo común que es llegar al gobierno por la vía electoral. Claro. Esto no había sucedido nunca antes. Claro. En anteriores elecciones, la oposición se abstuvo de participar porque indudablemente, y eso también lo hemos
documentado en nuestros informes, la manipulación de las posibilidades de las que disponía cualquier persona y partido, agrupación política que competía en las elecciones, estuvieron totalmente prohibidas, claro. Llenas de obstáculos. Entonces, manipulados. La oposición fue superando uno tras otro. Tal cual. El Consejo Nacional Electoral, voy a referir algunas cosas que no son tan conocidas. Sí. El gobierno hizo varias cuestiones. Por empezar, a través de la Contraloría General inhabilitó candidatos. Qué bárbaro. Sin mostrar, por supuesto, los expedientes administrativos que fundaban esas inhabilitaciones. Sí, ninguna actas, nada. Cuando ellos propusieron otro candidato, que fue en este caso, estaba María Corina Machado, la inhabilitan, Corina Lloris la inhabilitan, claro, y ponen a Edmundo González Urrutia. Pero además, el gobierno intervino a numerosos partidos políticos, poniéndoles autoridades, como en una intervención de las que nosotros conocemos, poniendo autoridades de los partidos que son personas que responden a la voluntad del gobierno. De todas maneras, y como dicen los periodistas, con la cancha inclinada, la oposición siguió adelante y preparó, hay artículos sumamente interesantes sobre esto, preparó durante largo tiempo el modo en que ellos, a través de lo que llaman los testigos, que serían lo que nosotros llamamos fiscales de mesa, exacto, ellos prepararon el modo en que los testigos iban a poder hacerse de las actas. Claro. Y por eso reconstruyeron en una modalidad de espejo tan rápidamente los resultados. Claro, claro. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda la manifestación de otros países. Cuando yo te decía lo de Milei ha pedido el encarcelamiento de Maduro en estos días. Me refería a eso, no. Sí, en realidad no ha sido el presidente Milei, ha sido el Poder Judicial de la Nación. Hay una Cámara interviniendo y un juez. Hay dos procesos judiciales iniciados en la Argentina a través de lo que se llama jurisdicción universal. La jurisdicción universal es la posibilidad, que nosotros lo tenemos incorporado en nuestra Constitución, de que cuando no se puede alcanzar la justicia en otro país, claro, y los nacionales de ese país no pueden acceder a la justicia, cualquier juez alrededor del mundo puede imputar a quien considere por aquellos delitos que son considerados crímenes contra la humanidad. En el caso del gobierno bolivariano de Venezuela, en el primer informe de esta misión, nosotros caracterizamos a la modalidad represiva a través de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura como crimen contra la humanidad, y en este informe hemos concluido de manera clara que por el ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que es un ataque que se da en cumplimiento de un plan que es para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición. Entonces, nosotros estamos hablando ahora del crimen de persecución basado en la identidad política. Claro. Es un crimen de lesa humanidad, y entonces ahora ya el gobierno bolivariano está acumulando, digamos, señalamientos. Nosotros no somos una corte ni un tribunal. Nosotros investigamos y acumulamos lo que se llama, nosotros tenemos como misión investigar y documentar, es decir, reunir evidencia, para que quienes tienen la posibilidad de juzgar, que en este caso es o la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, o estas causas judiciales, dos hay abiertas en Argentina, una por una ONG y otra por la Fundación Clooney, que está
movilizando este proceso. Yo No sabemos qué pasará luego. Veremos qué pasa. Seguiremos en contacto, ¿verdad, Patricia? Nos podremos hablar en otras ocasiones, si te viene bien. Por supuesto, es un poco, hay demasiada información para dar y y quizás lo que hay que señalar para tener claro es que las libertades mínimas de elegir un abogado, de poder tener una audiencia que se pueda informar previamente a los familiares o a los abogados, que sea pública, todo eso no existe. Está vedado, absolutamente es así, está vedado. La pregunta que te iba a hacer, la pregunta final es, sabemos, nosotros a través de, acá hay muchos venezolanos en Rosario, hay gente realmente maravillosa, trabajadora y que están sufriendo, por supuesto, todo este proceso y con familias allá. Y lo cierto es que también sabemos a ciencia cierta que hay muchísima gente que ya también ha levantado sus bolsos, sus mochilas, porque tampoco se pueden llevar mucho y han abandonado casas y eso produce muchísimo dolor, ¿no? Para la gente, para los familiares y para la gente que está aquí, que saben que se piensan que ya no hay solución, o sea, después de esa esperanza que nosotros vimos, que recién comentábamos, están terriblemente mortificados y con noticias nefastas, ¿no?, al respecto. Así que, Patricia Tapatá Valdés, decimos bien, ¿no? Tu apellido doble así, ¿está bien pronunciado? ¿Estamos bien? Muy bien pronunciado. Bueno, puede ser Patricia Tapatá también. Muy bien, Patricia, ha sido un gusto conocerte. Esperemos que puedas realizar tus informes médicos y estas cosas que quedaron pendientes. Y ha sido un placer conocerte. Y si me permitiste, vamos a volver a llamar sin lugar a dudas. ¿Puede ser? Con todo gusto. Y aquí estamos para apoyar, para que todos los venezolanos que están en la diáspora, Claro, que no desearon nunca dejar su país, puedan regresar y desarrollar sus planes de vida tal como seguramente alguna vez los imaginaron. claro que sí. Las migraciones son un hecho forzado, doloroso, que interrumpe sueños, interrumpe vidas, y es realmente, todos los seres humanos tenemos derecho a elegir el lugar en el que queremos vivir. Indudablemente. Ha sido un gusto, un gran abrazo. Y gracias otra vez por tu tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nora. Nos vemos. Adiós.